El fantasma de la Navidad olvidada. En un pequeño y aislado pueblo llamado Bosques Oscuros, la Navidad siempre había sido un momento especial. Cada año, el pueblo se iluminaba con luces que adornaban las casas y las calles, y el aire se llenaba de villancicos que se cantaban al unísono. Sin embargo, había una casa en el pueblo que nadie se atrevía a visitar, la vieja mansión de los Mentcler. La mansión, construida sobre una colina, siempre parecía envuelta en una niebla espesa, y el viento aullaba entre sus ventanas rotas. Los Mentcler habían sido una familia de gran renombre en el pueblo, pero todo cambió una Navidad muchos años atrás, cuando el señor Edgar Mentcler desapareció misteriosamente, justo en la víspera de Navidad. La familia nunca volvió a ser la misma, y la mansión quedó vacía, excepto por rumores y leyendas que decían que el espíritu de Edgar Mentcler aún rondaba la casa, esperando que alguien se atreviera a descubrir la verdad detrás de su desaparición. La historia de los Mentcler y su mansión había pasado de generación en generación, pero nadie en el pueblo se atrevió a investigar más a fondo. Nadie, hasta que llegaron Laura y su hermano menor, Samuel. Laura y Samuel se mudaron al pueblo después de que sus padres aceptaran un trabajo en la tienda local. Aunque los niños habían escuchado los rumores sobre la mansión, no creían en fantasmas ni en espíritus, y estaban decididos a disfrutar de su primera Navidad en el pueblo, lejos de las leyendas. Pero al caer la noche del 24 de diciembre, una sensación extraña comenzó a invadir a Laura, una sensación de inquietud, como si algo estuviera observándola. ¿Estás seguro de que no vamos a ir a ver la mansión?, preguntó Samuel, observando la colina a través de la ventana. No, Samuel. Es solo una vieja casa abandonada. No hay nada que temer, respondió Laura, pero su voz tembló al final. A pesar de su valentía, algo en la mansión la atraía. Durante las semanas previas, Laura había tenido sueños extraños sobre la mansión. En esos sueños, veía a Edgar Mentcler, un hombre alto y delgado con una mirada triste, caminando por la casa vacía, llamando a alguien en la oscuridad. Esa Nochebuena, después de que sus padres se quedaran dormidos, Laura no pudo resistir la curiosidad. Se levantó sigilosamente de la cama y fue a despertar a Samuel. Samuel, despierta, susurró Laura. Voy a ir a la mansión. ¿Vienes conmigo? Samuel, aunque algo asustado, aceptó. Juntos se pusieron abrigos y se escabulleron fuera de la casa. La niebla espesa rodeaba el pueblo, y el aire frío cortaba sus rostros mientras caminaban hacia la mansión de los Mentcler. A medida que se acercaban, el silencio se volvía más pesado, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. La mansión se erguía en lo alto de la colina, sus ventanas rotas parecían vacías, pero la luz de la luna iluminaba su fachada de una manera que le daba un aire inquietante. No estoy seguro de esto, dijo Samuel, temblando mientras se aferraba al brazo de su hermana. Vamos, Samuel, solo tenemos que echar un vistazo. No puede ser tan aterrador, respondió Laura, aunque su propia voz sonaba insegura. Ambos subieron las escaleras de la mansión y entraron por la puerta de madera que crujió al abrirse. El interior estaba oscuro y polvoriento, pero había algo más, algo que no podían identificar. Un aire frío y húmedo recorrió el pasillo, y un olor a moho llenó sus pulmones. Esto es horrible, Laura, dijo Samuel, mirando nervioso a su alrededor. Quiero irme. Pero Laura, empujada por una extraña fuerza, siguió adelante. Escucha, dijo en voz baja. Hay algo aquí, algo que quiere ser encontrado. De repente, una sombra se movió rápidamente a través del pasillo, y Laura sintió un estremecimiento en su columna vertebral. En el extremo del pasillo, una puerta de madera vieja se cerró lentamente, como si alguien la hubiera cerrado detrás de ellos. Sin pensarlo, Laura corrió hacia la puerta, empujando a Samuel hacia ella.
Laura, espera. Gritó Samuel, pero ella no lo escuchó. Cuando llegó a la puerta, la empujó con todas sus fuerzas. Al abrirse, una ráfaga de viento helado les dio la bienvenida, pero lo que encontraron al otro lado los dejó sin aliento. Allí, en el centro de la habitación, se encontraba una figura fantasmagórica, la de un hombre alto, vestido con ropa antigua, sus ojos vacíos y llenos de desesperación. ¿Quién eres?, preguntó Laura, temblando de miedo. La figura levantó la mano lentamente, señalando la ventana rota por donde entraba la luz de la luna. En el reflejo de la luna, Laura y Samuel vieron algo aún más aterrador, una mansión vacía, pero dentro de la casa, todos los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, y en la esquina más lejana, una figura de una mujer vestida de blanco miraba fijamente hacia ellos. No, no puede ser, murmuró Laura, con los ojos bien abiertos. Es la mansión de los Montclair. De repente, la figura fantasmal sonrió, y las paredes comenzaron a crujir. Las luces de la casa parpadearon y luego se apagaron. La Navidad parecía haber quedado atrás, reemplazada por una atmósfera de terror indescriptible. Debemos irnos, ahora, gritó Samuel, sujetando a Laura y arrastrándola hacia la salida. Corrieron por el pasillo oscuro, con la sensación de que algo los perseguía, algo que no querían ver. Cuando finalmente salieron de la mansión, el viento aullaba alrededor de ellos, y la niebla era tan espesa que casi no podían ver más allá de sus propias manos. Esa noche, Laura y Samuel no pudieron dormir. Cuando el sol salió por primera vez, parecía que todo lo ocurrido había sido un sueño, pero sabían que no era así. Algo en la mansión, algo relacionado con el Navidad, había sido desenterrado. La mansión de los Montclair fue cerrada después de esa noche, y desde entonces nadie se atrevió a acercarse nuevamente. Las leyendas sobre los Montclair continuaron, pero para Laura y Samuel, esa Navidad jamás sería la misma. Sabían que algunas historias de terror, como la del fantasma de Edgar Montclair, no siempre terminan. El reloj de la Navidad maldita. En el pequeño pueblo de la noche eterna, la Navidad siempre había sido un evento lleno de alegría, pero también de misterio. La nieve cubría las calles con un manto blanco, y las luces de las casas parpadeaban suavemente en la oscuridad. Cada año, los niños del pueblo se reunían en la plaza para cantar villancicos alrededor de un gran árbol de Navidad, y todos esperaban la llegada de la Nochebuena con ilusión. Sin embargo, había algo que inquietaba a los habitantes del pueblo, el viejo reloj de torre que había estado en la plaza durante generaciones. El reloj siempre había sido el corazón del pueblo. Su campanada marcaba el paso del tiempo, y la gente lo consideraba un símbolo de esperanza y de la llegada de la Navidad. Sin embargo, una leyenda oscura rondaba alrededor del reloj. Decían que, cada vez que el reloj sonaba a medianoche en Nochebuena, algo terrible ocurría. Muchos habitantes aseguraban haber visto sombras extrañas en la torre, y algunos contaban historias de personas que desaparecían durante la Navidad, nunca más vistas por el pueblo. Lucas y su hermana Ana, dos niños que vivían en la casa más cercana a la plaza, escucharon las historias desde pequeños. Aunque sus padres les advertían sobre las leyendas, los dos hermanos nunca le dieron mucha importancia, pensando que eran solo historias para asustar a los niños. Pero este año, algo se sentía diferente. La víspera de Navidad, mientras los dos se preparaban para la fiesta en la plaza, el ambiente parecía estar cargado de una extraña tensión. Los villancicos sonaban más bajos, las luces del árbol no brillaban como de costumbre, y la nieve caía de forma más pesada. Ana, ¿no te parece raro todo esto?, preguntó Lucas, mirando por la ventana. No sé, Lucas. Siento que algo extraño está en el aire, respondió Ana, un tanto preocupada.
Aunque ella también pensaba que las historias sobre el reloj eran solo leyendas, algo la hacía sentir incómoda. La plaza, como siempre, estaba llena de niños y adultos que se preparaban para cantar y celebrar la Navidad, pero Lucas no podía dejar de mirar el viejo reloj de torre, que se alzaba sombrío en el centro de la plaza, su campanario oscuro e imponente. Ana también lo miraba, sintiendo como si algo estuviera observando desde lo alto. «Vamos», exclamó Lucas, tomando a su hermana del brazo. «No hay nada que temer, solo es un reloj. Vamos a disfrutar de la fiesta». Los dos se unieron a los demás y comenzaron a cantar, pero la sensación de incomodidad seguía latente en sus corazones. A medida que avanzaba la noche, la niebla comenzó a envolverse alrededor de la plaza, oscureciendo aún más el ambiente. Las luces del árbol parpadearon una vez más y luego se apagaron por completo, dejando solo la luz de las lámparas callejeras iluminando tenuemente la plaza. Fue entonces cuando el reloj comenzó a sonar. Su campanada resonó profundamente en el aire, de una forma extraña y distinta a cualquier otra vez. La gente se detuvo y miró hacia la torre, donde una figura oscura apareció en lo más alto. No era una persona, sino una sombra alargada que parecía observar a todos desde las alturas. «¿Es él? ¿Es el espíritu de la Navidad maldita?», gritó un anciano del pueblo, mientras algunos de los vecinos comenzaban a alejarse en pánico. Ana y Lucas miraron aterrados, sin poder moverse. El reloj, que antes era un símbolo de esperanza, ahora era el centro de algo oscuro y peligroso. La figura en la torre comenzó a moverse hacia abajo, deslizándose con rapidez a través de las sombras, hasta que desapareció en la niebla. El aire se llenó de un frío intenso y el suelo tembló ligeramente. «Tenemos que irnos, rápido», gritó Ana, pero Lucas la detuvo. «No podemos irnos. Si el espíritu del reloj está suelto, debemos enfrentarnos a él», dijo Lucas, aunque su voz temblaba de miedo. Sabía que no podían huir. Algo en su interior le decía que debían averiguar qué estaba pasando. Ana y Lucas, con el corazón acelerado, caminaron hacia la torre del reloj, donde la niebla se volvía más espesa a cada paso. Cuando llegaron a las escaleras que conducían a la cima, comenzaron a oír un murmullo bajo, como si alguien los estuviera llamando. Sin embargo, al mirar a su alrededor, solo vieron sombras. «Esto no está bien, Lucas. Algo nos está siguiendo», dijo Ana, mientras el miedo la envolvía por completo. El murmullo se hizo más fuerte. Se giraron y vieron una sombra que se deslizaba por las paredes, acercándose cada vez más. Un escalofrío recorrió la espalda de los hermanos. La sombra no tenía forma, pero sus ojos brillaban como dos puntos de luz, fijos en ellos. «Vete de aquí», gritó Lucas con todas sus fuerzas, pero la sombra siguió avanzando. De repente, las campanadas del reloj sonaron nuevamente, esta vez con más fuerza. La sombra se detuvo y comenzó a retroceder hacia la torre. Pero los hermanos no podían dar marcha atrás. Sabían que debían detener lo que fuera que estaba sucediendo. Con valor renovado, subieron las escaleras de la torre hasta llegar a la cima. Allí encontraron un antiguo libro cubierto de polvo, con la tapa de cuero desgastada. En la primera página, una inscripción decía: «La Navidad no debe ser olvidada, ni por el espíritu ni por el hombre. Si el reloj muere, la oscuridad será la nueva Navidad». «¿Qué significa esto?», preguntó Ana, con voz temblorosa. Lucas hojeó rápidamente las páginas del libro y leyó en voz baja: «Cuando el reloj suene por última vez en la Nochebuena, la sombra de la oscuridad tomará la Navidad y no la devolverá. Si no se detiene, el mundo nunca volverá a ver la luz. Tenemos que detenerlo».
gritó Lucas, dándose cuenta de que el reloj debía ser detenido antes de que las campanadas finales llegaran. La figura oscura apareció nuevamente frente a ellos, más grande y más aterradora que antes. Los ojos brillaban con intensidad, y su sombra envolvía todo a su alrededor. Sin embargo, los hermanos, temblando de miedo, tomaron el libro con firmeza y lo levantaron hacia el reloj. Al hacerlo, la torre comenzó a temblar, y el reloj emitió un sonido ensordecedor. La figura se desvaneció en la niebla, y las campanadas cesaron de inmediato. La Navidad había sido salvada. El aire se despejó, la niebla se disipó, y las luces del árbol de la plaza volvieron a brillar con intensidad. Los hermanos, exhaustos pero aliviados, regresaron al pueblo, donde la gente los recibió con abrazos y sonrisas. «Lo logramos, Lucas. La Navidad está a salvo», dijo Ana, mirando el cielo despejado. «Sí, pero nunca olvidemos que el verdadero espíritu de la Navidad no debe ser olvidado, ni siquiera por un instante», respondió Lucas, abrazando a su hermana mientras regresaban a casa. Esa noche, el pueblo celebró la Navidad con un entusiasmo renovado. Sabían que la magia de la Navidad estaba viva, no solo en los regalos, sino en la valentía de aquellos que se atreven a enfrentar la oscuridad para proteger lo que más importa. La sombra de la Navidad olvidada. En un pequeño pueblo llamado Valle de la Noche, donde la nieve cubría las casas y los árboles con un manto blanco, la Navidad siempre había sido un momento de alegría y celebración. Las luces brillaban en cada ventana, y el aire fresco traía consigo el aroma de los pasteles de Navidad recién horneados. Sin embargo, ese año todo era diferente. Algo oscuro y extraño había comenzado a invadir el pueblo, y la Navidad parecía perder su magia. Los habitantes del pueblo, que antes se reunían alegremente para compartir historias junto al fuego, comenzaron a notarse más distantes. Nadie quería hablar de lo que sucedía, pero el miedo flotaba en el aire. Era como si la Navidad ya no estuviera bien. Los niños no cantaban villancicos como solían hacerlo, y las luces del árbol principal de la plaza del pueblo parpadeaban extrañamente, como si algo las estuviera apagando. En una casa cerca del centro del pueblo, vivían dos hermanos, Laura y Tomás. La familia de Laura y Tomás había sido siempre la más festiva en Valle de la Noche. Cada año organizaban la mejor fiesta de Navidad, con juegos, música, y una cena que atraía a todos los vecinos. Pero este año, Laura se dio cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo. Mientras preparaban la cena de Navidad en la cocina, Laura miró por la ventana y vio una sombra al borde del bosque cercano. «Tomás, ¿ves eso?», preguntó Laura, señalando hacia el bosque, donde la sombra parecía moverse lentamente. Tomás, que también había notado el ambiente extraño, se acercó a la ventana. «Sí, pero no es solo una sombra. Es como si alguien estuviera caminando hacia nosotros desde el bosque». «Pero no hay nadie allí», respondió Tomás, con la voz temblorosa. Laura frunció el ceño, tratando de racionalizar lo que estaba viendo. «Debe ser el viento moviendo las ramas de los árboles, o tal vez una figura que se refleja en la nieve». «No te preocupes», dijo, aunque una sensación extraña la invadía. A la noche siguiente, en la víspera de Navidad, Laura y Tomás se preparaban para acostarse. Aunque la casa estaba llena de luces y decoraciones, ambos no podían sacudirse la sensación de que algo iba mal. A medida que la noche avanzaba, comenzaron a escuchar ruidos extraños. Al principio, pensaron que era el sonido de la casa crujir por el frío, pero a medida que los ruidos se intensificaban, se dieron cuenta de que no podían ser tan simples. «Tomás, ¿escuchas eso?», preguntó Laura, asustada, mientras miraba hacia la puerta. Tomás asintió, su rostro pálido. Se levantaron lentamente de la cama,
y con el corazón acelerado, caminaron hacia el pasillo. A medida que avanzaban, los ruidos se hicieron más fuertes. Al llegar a la puerta principal, vieron que algo estaba fuera del lugar, la puerta estaba entreabierta. ¿Quién ha dejado la puerta abierta?, preguntó Laura, con voz temblorosa. No lo sé, respondió Tomás, mirando alrededor. De repente, el aire se llenó de un frío intenso que los envolvía como una manta. Decidieron salir al porche para ver qué estaba ocurriendo. La noche estaba completamente oscura, y la nieve caía lentamente, cubriendo todo a su alrededor. Fue entonces cuando lo vieron, una figura oscura que caminaba por el sendero hacia la casa. No era una persona común, pues su cuerpo estaba envuelto en una capa de sombras, y sus ojos brillaban con una luz roja y perturbadora. ¿Quién eres?, gritó Laura, tomando a Tomás del brazo. La figura se detuvo en seco, y aunque no dijo una palabra, su presencia llenó el aire de una sensación de terror indescriptible. No deberías estar aquí, dijo una voz grave que parecía provenir de la propia oscuridad. Tomás, sin poder mover sus piernas, susurró: ¿Qué quieres de nosotros? La figura dio un paso hacia adelante, y de repente, una ráfaga de viento helado los rodeó. Las luces de la casa comenzaron a parpadear, y la figura se desvaneció en la nieve, como si nunca hubiera estado allí. Laura y Tomás corrieron hacia dentro de la casa, cerrando rápidamente la puerta. ¿Qué fue eso?, preguntó Laura, temblando. No lo sé, pero creo que esa figura, ese ser, está relacionado con la Navidad. Algo oscuro está afectando a nuestro pueblo, respondió Tomás, mirando hacia la ventana. Esa noche, cuando finalmente lograron dormir, tuvieron pesadillas con la misma figura sombría. En sus sueños, el ser les decía que la Navidad había sido olvidada por los habitantes del pueblo, y que solo él podría devolverles la verdadera magia, pero a un alto precio. La oscuridad debía regresar para restaurar el equilibrio. A la mañana siguiente, los hermanos decidieron investigar. Tomás y Laura se adentraron en el bosque cercano, siguiendo el rastro de la figura. A medida que avanzaban, la atmósfera se volvía cada vez más densa y fría, hasta que llegaron a un viejo cementerio, cubierto de nieve y con lápidas antiguas. En el centro, había una tumba reciente, que parecía no pertenecer a nadie del pueblo. Al acercarse, vieron que la tumba estaba marcada con el nombre Edgar Blackwood, el último descendiente de una familia que había sido olvidada por generaciones. ¿Quién es Edgar Blackwood?, preguntó Laura, mirando la tumba con confusión. Tomás, mirando la inscripción, recordó una antigua leyenda del pueblo. Decía que la familia Blackwood había sido maldita por haber intentado robar el alma de la Navidad para siempre, condenando al pueblo a una eternidad de oscuridad si alguna vez se rompía el equilibrio. En ese momento, los hermanos comprendieron que la figura era el espíritu de Edgar Blackwood, regresando para reclamar lo que había perdido. Era el encargado de asegurarse de que la Navidad nunca volviera a ser lo que era, y que el pueblo viviera bajo su sombra oscura para siempre. Desesperados, los hermanos decidieron enfrentarse a la oscuridad y devolverle al pueblo la Navidad que había sido arrebatada. Sabían que solo restaurando la luz en los corazones de todos los habitantes podrían deshacer la maldición. Regresaron al pueblo, donde la atmósfera era aún más sombría. Reunieron a los vecinos en la plaza central y, con valentía, les contaron todo lo que habían descubierto sobre la figura de Edgar Blackwood. Todos, unidos, comenzaron a cantar villancicos con todo su corazón, compartiendo amor y esperanza. La luz de las velas brillaba en la plaza, y lentamente, la figura oscura comenzó a desvanecerse, hasta que desapareció por completo. Desde ese día, el pueblo de Valle de la Noche nunca volvió a ser el mismo. La Navidad recobró su brillo, y la oscuridad fue desterrada.
Los habitantes aprendieron que la verdadera magia de la Navidad no reside en los adornos ni en los regalos, sino en el amor y la unidad de las personas.